Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo va todo? Hola Ismael, buenas tardes. Aquí te mando un saludo desde Quito. Un gran abrazo, espero que estés bien. Bueno, aquí un poco Pues nada, preocupado por la corona, ¿no? Pero bueno, entonces imagínate. Todo el mundo bueno, está estamos preocupado. preocupados, sí, Óyeme, estamos muy preocupados. déjame presentarte a nuestros radio oyentes. Hoy tenemos aquí a Cristina Guerra Cruz, que es una poeta nacida en Atahualpa, Ecuador, en 1974. O sea, es una chiquilla todavía. Estudió filosofía y letras en la Universidad Central del Ecuador. Y Atahualpa es un lugar donde aprendió a amar la sencillez, el trabajo, la vida. La naturaleza es justamente uno de los referentes de su poesía, como lo son la sensualidad, el erotismo, la crítica a la hipocresía y a lo más protervo del hombre. Sus poemas han sido publicados en De Sur a Sur, revista de literatura y artes literarias en España, entre otras muchas publicaciones. Oye, Cristina, recuerda que siempre estás invitada a publicar en Creatividad Internacional. Ay, muchísimas gracias Ismael, es un honor. Bueno, déjame hacerte la primera pregunta, Cristina. Dinos cómo fue que empezó tu pasión por la poesía. Bueno, mi pasión por la poesía, te cuento que empezó a la adolescencia, casi mi niñez, podría decirte. Pero bueno, cogía por ahí alguna revista en la que había algún relato poético y que me encantaba, ¿no? Pero bueno, mi primer libro de poesía fue un libro que leí, recuerdo, de Mario Benedetti. Y como te contaba, sabes, me fluía la lectura, me encantó la lectura, me encantó la lectura de la poesía de Benedetti. Entonces, yo pensaba que al adentrarme en otros libros de poesía, igual iba a fluir esa lectura, ¿no? Eso es lo que yo me imaginaba en mi adolescencia, porque fluía la lectura. Sin embargo, no fue así. Cuando yo me adentré en otros libros, resulta que más bien fue todo lo contrario. Trataba de entender, de comprender los versos de estas lecturas y no llegaba a comprender. Pero bueno, ahora hablando de esto, recuerdo lo que nuestro director de la revista De Sur a Sur, que es el gran poeta Alonso de Molina, que siempre le escucho decir: a la poesía no hay que tratar de entenderla, sino de sentirla. Sí, es una... Estoy escuchándole decir, ¿no? Hay que sentirla. Y bueno, yo no soy crítica de poesía, ¿no? Así que yo a la poesía más bien trato de sentirla, ¿ya? Y bueno, y te cuento que desde ahí más bien para mí, cuando yo empecé a escribir poesía, más bien fue un reto, ¿no? Porque yo digo, si voy a escribir poesía, que sea con gran responsabilidad. Así que desde ahí empezó mi pasión por la poesía. Sí, es decir, uno tiene siempre lecturas de más pequeño, de niño, que a veces no son literatura seria, ¿no? Yo de pequeño, bueno, primero estaban los cómics que se leían, bueno, en mi época se leía mucho, de Walt Disney, de toda esa serie de gente. Y después de eso, también había unas novelitas del oeste que circulaban por todas partes. Se vendían en la calle, en estanquillos, y valían medio peso, un peso. Y entonces yo compraba mucho esas novelitas y ahí se leía mucho. Pero llega un momento en que uno empieza a saltar hacia cosas más serias. Yo no sé cómo me encontré un ensayo que explicaba cómo era el libro de Ulises de James Joyce. Y bueno, yo tengo que leer esto. Y así fue, bueno, Kafka, y bueno, fue Marinetti, y todo ese tipo de lectores más serios, pues ya uno va entrándose a medida que ya va creciendo un poco, ¿no? O sea, una de las formas Sí, claro. que tenemos. Pero bueno,
ya has hablado de Benedetti, pero además de Benedetti, ¿cuáles han sido los poetas que piensas que hayan influido en ti? Bueno, para que hayan influido en mí, bueno, no tengo ningún favorito, no tengo poetas favoritos. Sin embargo, puedo decir que leyendo, por ejemplo, a Nicanor Parra, a Octavio Paz, a Miguel Hernández, por ejemplo. Recuerdo que hay un poema de Miguel Hernández que se llama Pelando cebollas, me parece. Es un fabuloso poema, me encanta. Por ejemplo, Amado Nervo, entre otros, ¿no? Vallejo, por ejemplo, lo he leído bastante, pero por supuesto, sin dejar atrás los clásicos maravillosos, ¿no? Los poetas griegos que han servido para escribir, ¿no? Y por eso digo que, o sea, para escribir poesía, si voy a escribir poesía, que lo hago responsablemente, ¿no? Que no es cualquier cosa, porque para mí escribir poesía fue lo más complejo, pero sin embargo, por eso mismo me gustan los retos. Así que eso en cuanto he leído a los que te mencioné. Claro, es decir, siempre hay poetas que uno le influyen más que otro, y escritores que uno le influyen más que el otro, ¿no? Y a medida que uno va leyendo, pues, es decir, también lee después, bueno, cosas menos importantes, ya cuando uno está en el trabajo literario y eso, pues tiene que leer cosas como, bueno, Las sombras de Grey, que imagínate, eso era Claro. un bestseller. Exacto. Pero bueno, la calidad pues, literaria no se puede comparar, pero era un bestseller que había, por ejemplo, que leer, ¿no? Y lo mismo claro. con Harry Potter, pues había que leerlo, pues un bestseller también, ¿no? Entonces... Así es. Pero claro, siempre hay, es decir, muchos buena literatura. Claro, en mi época, pues estando ya en la juventud, ya no en la niñez, llegaron los escritores del boom como Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Cabrera Infante, todo ese tipo de escritores que por supuesto delinearon y pusieron la literatura hispanoamericana en el plano mundial, porque ante eso se consideraba, antes de los años 70 se consideraba algo de segunda categoría, ¿no? Ellos, los escritores del boom, pues la pusieron, y porque claro, estaban también en España y todo eso. Lamentablemente, sí, claro, el problema es de que todos ellos, el único que queda vivo es Vargas Llosa, ¿no? Porque todos los demás, es decir, han ido muriendo, ¿no? Exacto. Pero claro, ya en los años 70 ya eran grandecitos, ya eran gente de 30 y pico, 40 años. Yo me acuerdo que la primera vez que vi de cerca a Vargas Llosa fue un congreso mundial allá que había de literatura. Estoy hablando el año 83, 82, por ahí, 83 por ahí. Entonces, esa fue es decir, uno pudo acercarse a esa gente más de cerca. Era una organización que había de escritores de todo el mundo, bueno, iban ya te dije, la categoría como Cabrera Infante, ¿no? Y claro. Aquella vez también estaba todavía vivo, ¿cómo se llama? El colombiano, ¿cómo es? García Márquez. García Márquez, exacto. Y entonces, bueno, me acuerdo de ese congreso porque había un montón de figuras muy importantes, es decir, y de ahí, bueno, ya uno ya comienza a evolucionar, ¿no? Y es lo que tú tienes que ir haciendo, ¿no? Sí, exactamente, por supuesto, falta muchísima literatura por leer, ¿no? Por escarbar, o sea, es fascinante, ¿no? Seguir descubriendo autores y que te llamen la atención y que claro, y que puedas leerlo. Óyeme, por ejemplo, bueno, ahora estoy leyendo a Bukowski, que
que bueno, me parece muy interesante, ¿no? Bueno, ya lo había leído desde hace algún tiempo, sus cuentos, pero ahora estoy adentrada en su poesía. Uh-huh. Bueno, Bukowski es uno de los clásicos, ¿no? Entonces... Sí. Y, óyeme, ¿cuál es el tema preferido por ti para escribir tus poemas? A ver, el tema preferido, a ver, depende, ¿no? Del estado de ánimo, muchas veces. Ahora sobre todo, bueno, últimamente he estado escribiendo más poesía social, que es lo que más me atrae, el tema de la poesía social, porque, o sea, yo no aguanto el tema político, las guerras que ha habido desde siempre, la hipocresía, o sea, no aguanto todo eso. Entonces últimamente yo he estado escribiendo poesía social y en este momento puedo decir que mi tema favorito es este. Es la poesía social, de temas sociales. Sí, poesía social. Y bueno, déjame decirte, a veces uno de mis grandes escritores también, que yo admiraba mucho en mi época, ¿no? Era Günter Grass, El tambor de hojalata, ¿no? Es un libro que a mí siempre maravilla, uno de mis preferidos. Entonces, favoritos. Bueno, y tú sabes que estaba hablándote de ese congreso que hubo de literatura allá en New York, que fue por allá como 84, año 84, no me acuerdo, alrededor del 84, 85, porque después me fui de New York, ¿no? Así que tenía que haber sido en esos años. Y nada menos que se me sentó al lado mío, se me sienta Günter Grass. Y entonces cambiamos unas cuantas palabras y eso. Maravilla. Y entonces, porque claro, estaba la parte de decir, ¿no? En lo que era la mesa directiva, pues estaba Vargas Llosa, Gabriel Infante, Gabriel García Márquez, todo ese tipo de gente, ¿no? Y entonces, bueno, eso atraía más. Pero mira qué casualidad que a mí me cayó Günter Grass, que por supuesto después no pude nunca volver a coincidir con él, ¿no? Y que era uno de mis, escritores favoritos, ¿no? Pero ese tipo de cosas que pasan. Este gran libro que acabas de mencionar, ¿no? El tambor de hojalata, me he leído como 2 veces, es maravilloso. Sí, el tambor de hojalata hay que leerse un par de veces, ¿te comprendes? Sí. Yo te estoy hablando, yo me lo leí hace 40 años por ahí, ¿no? Claro. Pero, es decir, es uno de los grandes, es decir, del clásico, de la literatura clásica, ¿no? Claro. Que no te hablo de la literatura clásica moderna, ¿no? Entonces, exacto. Bueno. Y óyeme, Cristina, bueno, además, bueno, de todos tus poemas, ¿cuáles son tus planes futuros? ¿Qué libros en preparación tienes? ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, yo también, aparte de poesía, escribo cuento. Entonces estoy preparando, ojalá, esperemos que sí. Para el próximo año pienso publicar un libro de cuento y quizá unos 2 o 3 meses más adelante mi nuevo libro de poesía. Okay. Esos son mis, o sea, seguir escribiendo y bueno, vendrá posiblemente, si Dios quiere, estos 2 libros, un libro de poesía y otro de cuento. ¿Tienes algún título ya provisional para tu libro de cuentos? No, todavía, no lo tengo todavía. No lo tengo. Tú sabes que yo empiezo siempre por el título y después lo voy llenando. Por eso el libro en que estoy... Sabes que el libro que recién hace un año atrás lo sacamos, lo primero que hice fue encontrar el título para el libro. Y el libro mío se llama Escarbando el clítoris de la noche, que es el verso de una poesía, ¿no? Y es el verso de un poema que tengo yo ahí. No sé si tú me lo permites
leerte, no sé si hay el tiempo todavía. Sí, todavía sí. ¿Cómo se llama? Escarbando escritores de la noche. No. Escarbando el clítoris de la noche. Vaya. No, Es tenido... un poco subjetivo. Es un poco subjetivo el clítoris de la noche. Oye, el título, pues bueno, está un poco, original. Sí, léeme esto para me gustaría oírlo. Y nuestros radio oyentes, pues también les gustaría oír ese poema. Escarbando el clítoris de la noche. El título del libro se llama así, es el verso del poema. Mira, me das un segundito porque lo estoy ahorita mismo buscando. Se llama embriaguez. Espérame un segundito que lo estoy ahorita buscando. Ya. Entonces se llama embriaguez. No son calles, sino caracol en orgasmo. No lluvia, sino avispero de cristal. Pies mojados reptando bajo un diluvio de clímax, fragor de la tormenta. Más desnuda que la luna, vieja adolescente preñada por el sol. Panal serpenteando en los tejados, satélite confundido en el zumbar de una abeja. Tú, escarbando el clítoris de la noche, masticas la costra de una piedra herida. ¿Quién echó madrugada sobre tu piel cobriza? ¿Quién puso panderetas sobrias en tu feto? La garúa baila en tus caderas, el deseo trepa por tus piernas. ¿Quién te penetró con herejía para crear tanta belleza, tanta fealdad, tan juntas, tan hermanas? Es del fin. Así se llama. Embriaguez. Bueno, el título tiene característico y el poema, por supuesto, también es decir, es un poema original, ¿no? Esperamos, es decir, poder leer el libro completo próximamente, ¿no? Siempre estás invitada a Creatividad Internacional, Cristina. Nos alegra mucho haberte hecho esta entrevista. Nos alegra también que nos haya regalado a nuestro radio oyente ese poema. Y por supuesto, siempre estamos en contacto y esperamos que ya cuando salga publicado Escarbando el clítoris de la noche, pues bueno, podamos hacerte otra entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido complicado, pero hemos logrado, a pesar de todo el ambiente que hay coronario y virulento, hemos podido sobrevivir. Bueno, óyeme, Ismael, sí, muchísimo. Yo te agradezco a ti por tu tiempo, te agradezco mucho por haberme tomado en cuenta y bueno, yo feliz, contenta de conversar un momento contigo. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, bye bye.